Esta es la primera pregunta que haces y sobre la teoría de Samuel Huntington se aplica a la actualidad. Cierto que en la lectura habla sobre unos países centrales que van a ser como el eje temático de otros países y los que van a dirigir como las políticas actualmente por tener fuerza e influencia, lo cual podemos denominar estos países que serían Estados Unidos, China, Rusia, los que actualmente son como los que disputan ese poder. También se habla de unos países que son países aliados o que se identifican con estos países centrales, los cuales vendríamos a estar hablando más del occidente, lo que es Europa. Al hablar de la Unión Europea, se asocian como si fueran totalmente un gran país y funciona de la misma forma, como si fuera un gran país. La lectura de Samuel es importante por el motivo de que él pelea contra una antítesis y una tesis, la cual se basa aquí en la Guerra Fría y la caída de la URSS ya era como el fin de los tiempos, pero no. Él hace como una contradicción a esta misma lectura por motivo de que se va a disputar unas guerras en las cuales va a ser como diferente el tipo de pelea y es lo que estamos viendo actualmente de manera económica, social y cultural. Samuel nos habla de los continentes, que una civilización es aquella identificación donde muchas personas se asocian como a su territorio y a su cultura, donde se sienten identificados, lo cual nos hace referencia a lo que es el continente occidental, oriental, los asiáticos, obviamente oriental, y Norteamérica. También se habla de África y habla sobre los ortodoxos, rusos ortodoxos, pero no se menciona a Latinoamérica. ¿Por qué? Porque no consideran a Latinoamérica como si fuera una civilización. Entonces, lo que estamos considerando la primera pregunta es que sí, la actualidad se aplica a la teoría de Samuel, un poco diferente, pero llevando casi el mismo esquema. Lo que puedo contestar es que sí se está viendo, pero es bastante diferente por el motivo de que, o sea, si hay un aumento en el choque de civilización, pero es bastante diferente porque ya hay como ciertas civilizaciones que tienen una predominancia y son como superiores a las otras. Podríamos hablar actualmente de los gringos, por decirlo así de manera vulgar, obviamente los norteamericanos, por el sistema que se ha incluido a nivel mundial, de que se debe manejar el idioma inglés, que ya es declarado como un idioma universal. Entonces acá podemos ver uno de los avances o predominancia de la civilización. Culturalmente podría decir que se ha vuelto, gracias a la globalización, como más influyente en ciertos términos. Pero pues podemos hoy en día analizar el caso de George Floyd, que fue el norteamericano que un policía asesinó, donde se ve todavía esos contrastes de racismo de los que provienen cerca de la revolución industrial y de la época de los algodoneros en ese país, podríamos decir. Pero referente acá en Colombia, tenemos una cultura de violencia, lo cual podemos ver con los líderes sociales y también sobre los afros. Referente a otros países, haciendo relevancia con la lectura, es importante tener en cuenta de que él nos decía que los choques de civilizaciones se producen generalmente por las grietas fronterizas, lo cual si nosotros nos dirigimos a un mapa mundi o a ver geografía, cuando vemos la división geopolítica de los países, podemos deducir en cuáles son los puntos de conflicto, en las fronteras. Y referente a esto, podemos ver lo que pasa en Israel, en los Líbanos, que se pelean obviamente por la frontera y también por la cultura. Aparte de que la cultura tiene también una lucha por un río o pues por una necesidad básica que es el agua. Lo cual puedo decir que la globalización sí ha aumentado el choque de civilizaciones. En cierto modo, los países menos desarrollados
si tienen este choque de civilizaciones, los más desarrollados tienen choque de civilizaciones, pero de una manera más predominante, sin ser tan agresivos, y el resto se podría decir que es como más normalizado, ya apaciguó un poco, pero igual se sigue viendo frente a las grandes potencias o los países centrales, el choque de civilizaciones, lo que es Rusia, China y, y Norteamérica, el cual siempre se ha visto que ha estado por buscar cuál es el más predominante y cuál es el que manda más. Y actualmente, si hacemos referencia a esto, un choque grande en civilización interna se podría decir es Hong Kong con China, obviamente, porque en Hong Kong, como sabemos, fue un tiempo conquistado o fue un paso donde tuvieron los ingleses, el cual se adquirió bastante cultura occidental y pues a los chinos no les gusta como ese tema y por eso es que hay tantas protestas en Hong Kong. Entonces este sería un claro ejemplo sobre un choque de civilizaciones o un choque de cultura. Entonces la segunda sería como un intermedio o viene por tres fases en la que se ven uno nivel alto, un nivel disimulado y un nivel medio, pero se sigue viendo actualmente que Huntington sí tenía en parte razón, que Latinoamérica no se puede declarar como un país, un continente. Y hablando sobre Colombia específicamente, sobre este proceso, es como muy desmotivador porque es un país que se está quedando bastante a los avances que se está dando de manera mundial. Es un país muy retrógrado, lo cual hace que sí haya como un choque cultural ante otros países. Podemos tener de ejemplo Venezuela, lo cual podemos decir que ni siquiera es un choque cultural lo que pasó de que hubiesen inmigrantes acá en Colombia, venezolanos, sino el problema, muchos dicen que es xenofobia, que le cogieron rabia a los venezolanos, pero es una gran mentira. Para mí se me hace que es aporofobia. Aporofobia es aquello que se llama fobia a los pobres. Entonces siento que eso es lo que pasa acá en Bogotá o en Colombia en sí, que la fobia a los venezolanos no, ni es xenofobia, sino es aporofobia, fobia a los pobres, por motivo de que no nos están rindiendo como monetariamente y pues se siente más es como un pasivo para el Estado. Ante los otros países, pues yo diría que Colombia está muy cubierto sobre los Estados Unidos. O sea, los Estados Unidos son como mucho más relevantes. No es un país tan mencionado y pues en el progreso no ha tenido mayor aporte que digamos. Lo único es que se puede decir que Colombia ha sido como que más incluido que otros países en ciertos comités internacionales y pues se podría decir que en las altas ramas internacionales. Pero igual eso no completa el país y se sigue generando un choque de civilización y no hemos desarrollado como nuestras propias ideas autónomas, sino todavía estamos muy arraigados a la raíz. Bueno, acaba de hacer una tautología. Estamos arraigados a la cultura occidental, pues gracias a la conquista, o bueno, gracias no, por desgracia a la conquista. Quién sabe qué hubiéramos encontrado si siguiéramos con nuestra propia cultura y quién sabe cómo estaría en este momento las civilizaciones.